Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, seguimos contemplando el misterio de la Epifanía de nuestro Señor Jesucristo a lo largo de estos días, de lo que sería la octava de la Epifanía hasta la fiesta del bautismo del Señor. Y dos breves ideas que nos ayudan a la reflexión y la profundización en el Evangelio de esta fiesta. Por un lado, Dios nuestro Señor es siempre quien toma la iniciativa. Nos confundimos nosotros y se confunden aquellos que intentan proponer que el hombre, en un anhelo de satisfacer una inquietud acerca de aquello para lo que no tiene respuestas, se ha ido formando una idea acerca de Dios, como si fuera una mera construcción intelectual del ser humano, como si aquello que nosotros sabemos de Dios fuera el resultado de nuestra propia intuición. Esto, como es evidente, es contrario a la fe, porque lo que sabemos de Dios es porque Él mismo nos lo ha revelado, nos lo ha dado a conocer. Como digo, Él es quien toma la iniciativa. Pero también es necesaria que el hombre tome su propia iniciativa, es decir, que nosotros nos dispongamos a ir al encuentro del Señor. Sabemos que Él viene a nosotros, sabemos que Él nos ha mostrado toda una historia de salvación en la cual hay un esfuerzo constante por volverse a los hombres, por acercarse a los hombres, por manifestarse a los hombres. Pero exige de nosotros también una correspondencia. Y en el ejemplo de los magos, pues verdaderamente vemos que ellos salieron de su ámbito de confort, de su comodidad, de una realidad, un mundo más o menos estable, precisamente para ir siguiendo aquella estrella, aquel astro, hacia el encuentro de algo que podía ser una decepción, porque era desconocido, porque no tenían todos los datos, ni todas las claves, ni certezas que le aseguraran que aquello que estaban siguiendo fuera a llevarles al éxito. De hecho, llegan a Jerusalén con muchas dudas, con muchas preguntas por hacer. Necesitan informarse bien. Pero hay un propósito firme en ellos. Van a adorar a ese niño recién nacido que es el Rey de los judíos. Por tanto, en nuestra vida también se exige de nosotros que salgamos de nuestros ámbitos cómodos, de aquello que ya hemos ido construyendo, que ya nos ha costado mucho esfuerzo, nuestras propias ideas, nuestros ambientes más o menos confortables, precisamente para poner en riesgo, pero no ante un charlatán que nos ofrece una teoría maravillosa y que nos va a resolver la vida, sino ante el misterio de Dios, que en definitiva tiene todas las respuestas, aunque no nos las dé todas de golpes, pero porque nos ha dado una respuesta definitiva en Jesucristo nuestro Señor. Él es la palabra definitiva, la palabra hecha carne.
El segundo aspecto de esta fiesta de la Epifanía y que nos sirve también en nuestra andadura de la vida cristiana es ese ofrecimiento que hacen los magos del Oriente. El gran oferente es Dios, porque Él nos hace la oferta de salvación y Él nos ofrece a su Hijo, que precisamente se convierte en un don, en una ofrenda, en un regalo y al mismo tiempo en una oblación. Y así también corresponde por nuestra parte ofrecernos a Dios y reflexionar qué es lo que yo le ofrezco al Señor de mi vida, qué le ofrezco al Señor en mi día a día, qué aspectos de mi realidad realmente se los presento a Él para que le sean gratos. Sabemos que Dios no se conforma con cualquier cosa. En la historia de la salvación tenemos tantos ejemplos. Pensemos que Dios le es grato el sacrificio de lo mejor que le ofrecía el justo Abel, y por el contrario rechazaba y no tenía ninguna eficacia el sacrificio de lo peor que le ofrecía Caín. Pensemos que Dios le pide a Abraham que ofrezca a su propio hijo, a Isaac, aquel hijo tan querido. No le valía ninguna otra ofrenda. Tenía que ser su propio hijo, que después será sustituido, pero era el hijo de la promesa, lo más querido para Abraham. Es decir, que Dios no se conforma con cualquier cosa, hasta el punto de que nos ha dado lo mejor de sí mismo para ese sacrificio sin mancha, que es el sacrificio de la cruz, su Hijo unigénito, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo hecho carne. Por tanto, ¿qué ofrecemos al Señor en nuestra vida? Aquello que nos sobra, aquello de lo que no tenemos necesidad, aquello que en definitiva pues es una calderilla de nuestra existencia, o realmente le ofrecemos lo más valioso, lo más profundo, lo más amado para nosotros. Esto nos tiene que hacer pensar realmente que la vida cristiana, que se fundamenta en el santo sacrificio de la misa, que es nuestro centro y el culmen de esa vida cristiana, y que es la ofrenda realmente del Hijo de Dios en el altar, pero también a la que nosotros nos unimos con una actitud oferente, no marca solamente un aspecto de nuestra vida, el aspecto religioso, espiritual, litúrgico, sino que es lo que marca toda nuestra vida. Porque esa práctica de la fe realmente tiene que tener consecuencias para nosotros en todos los demás ámbitos. No puede darse una dicotomía de que nuestra fe vaya por un lado y nuestras obras, que tendrían que ser consecuencia de esta fe, vaya por otro. Al final esto sería una hipocresía, sería una incoherencia, y sabemos que nuestro Señor Jesucristo es muy duro en el Santo Evangelio con este tipo de actitudes, precisamente porque las señala por parte de los fariseos, que se esforzaban mucho en dar una imagen de muy piadosos, muy devotos, pero que después eran hipócritas porque no cumplían realmente ni lo que ellos mismos proponían y predicaban. Por tanto, esa iniciativa de Dios que sea correspondida también por nuestra puesta en camino, por ese avance que tenemos que hacer, de no paralizarnos, de no acomodarnos, de no dejarnos llevar por la rutina, porque siempre encontramos, por un poco que profundicemos, cosas que cambiar en nuestra vida. Y después ese aspecto oferente, dar lo mejor de nosotros al Señor, porque recibiremos un día una recompensa grande
el 100 por 1. Es decir, que no es tiempo malgastado, no es algo que se pierda, sino que será recuperado con creces. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.